Muy buenas tardes, gente, ¿cómo andan? Acá estamos comenzando un nuevo programa de esto que es Declarando Vida y Libertad, nuestro programa número 102 en este martes. Fresquita, estamos acá a las puertas del invierno, la verdad que hoy un día bastante frío, llovizna, pero como cada martes acá preparados, contentos de poder estar haciendo un nuevo programa, en el cual vamos a hablar de el sacerdocio, vamos a hablar de este temita, el sacerdocio. Lo vamos a tocar desde la función que le corresponde al líder en su casa, al líder no tanto desde lo natural y además desde lo espiritual, esa persona encargada de ser el reflejo, de ser el representante de Dios en su casa, acá en la tierra, en su trabajo, donde sea. Pareciera que es algo inalcanzable, algo que es hoy por hoy algo que tal vez no se ve o no se escucha mucho, pero es algo que de la mano de Dios y con un corazón entregado, con un corazón rendido a Él, Dios todo puede hacer transformar aquello que parece que es inalcanzable, aquello que parece que no tiene solución en Dios. Todo se puede restaurar. De hecho, son cosas como siempre decimos que vivimos, esas cositas que tratamos de impartir, de enseñar y de llevarle al que tal vez no conoce, aquel que escucha por primera vez, aquel que hasta está descreído muchas veces por una mala experiencia, porque a lo mejor siempre le dijeron algo totalmente distinto o ha visto cosas que muchas veces los mismos cristianos se encargan de hacer mal porque no dejamos de ser personas, no dejamos de ser seres humanos, pero por eso decía que cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay alguien que se rinde, que se anima a quebrar su voluntad para ser obediente a Dios, Él todo puede hacer. Por algo en su palabra lo primero que Él nos pide es el corazón. Así que ya nos vamos a ir metiendo en este temita del sacerdocio. Venimos de un domingo hermoso en nuestra casa, Generación para Restaurar. La verdad que hemos vivido un domingo eh, tanto desde festejar el Día del Padre como lo que Dios hace. De hecho, desde ahí que queremos charlar de esto del sacerdocio, de esto que Dios hace con nosotros, especialmente con el hombre, que es el líder, el guía, que es aquel que tiene que encargarse justamente de impartir estas cosas a su casa. Pero bueno, el 342-612-7820, el WhatsApp de la radio para que nos manden mensajitos, ya está activado. De hecho ya están mandando también nos pueden ver a través de Facebook, estamos con transmisiones en vivo, sino a través de internet, acá en www.multimedios activa, la página acá de la radio de la 93.1, Radio Activa en el centro acá comunitario Alberdi, la página desde ahí nos pueden también escuchar, nos pueden ver, está la aplicación de acá de lo que es de la radio en el Play Store. Ahí pueden descargar y desde ahí pueden también escucharnos desde cualquier parte. Así que bueno, ya saben, vamos dando comienzo a este programa número 102. Tinchón, ¿cómo estás? Analizando las cámaras, porque estamos de vuelta con cámaras más cercanas. Acá Se han comando. subido gordo las cámaras, así que no Son sé las qué le está cámaras, son las pasando. cámaras. Sí, sí. Muy buenas tardes, generación, y bueno, la audiencia de la 93.1. La verdad que un día gris, un día la verdad que hay que cuidarse, hay que abrigarse, como siempre dice la vieja, que ponete gorrita, que ponete bufanda, que ponete guante, que si subís al techo, que esto está perfecto porque después andamos tosiendo. Eh, Y iba a decir, ajá, Tarzán quiso no hacer caso, ¿viste? Así que, pero no, la verdad que a pesar del frío o de los climas que por ahí son medios eh, fuertes en cuanto al viento, en cuanto a la humedad, que por ahí medio que quiere complicar la vida, yo creo que estamos felices, como siempre decimos, estamos muy llenos de Dios, por así decirlo, porque se están viviendo tiempos difíciles en todo el mundo, más en lo que es Israel, más en lo que es Palestina, todo el sector donde hay guerras y que por ahí es bastante triste lo que se ve. Nosotros acá somos unos bendecidos. ¿Por qué?
podemos reunirnos tranquilamente a adorar a Dios, podemos hacer programas cristianos sin ningún temor de que nadie te venga a querer hacer daño a la manera que pasan aquellos lados. Entonces, ¿cómo no estar contentos, cómo no estar felices por el hecho de la libertad que tenemos en Argentina y la libertad que tenemos en esta ciudad de poder transmitir un mensaje cristiano con toda la mejor intención de edificar, de realmente poder conquistar el corazón de aquellos que están, por así decirlo, pasando un mal momento? Porque esa es la idea, esa es la intención de Dios, de realmente dar un estilo de vida diferente con lo que es este programa, con lo que es cuando Dios manda a alguien a predicar, manda a alguien a llevarte un mensaje de salvación, un mensaje de vida, un mensaje que te pueda cambiar el entorno y el enfoque y que te lleve a vivir de otra manera. Yo creo que muchas veces le damos poca importancia a lo que es la palabra de Dios o el hecho de que alguien se acerque a tu casa, a tu hogar, en tu trabajo, en la oficina, donde trabajes, en la obra, en la construcción, donde vos andes, que alguien te hable de Dios, vos ya sos un bendecido, porque estás escuchando algo que realmente necesitas, algo que tal vez no entendés, pero que cuando vos lo escuchás y que el Espíritu Santo trabaja a través de ese mensaje, vos te sentís diferente aún, habiendo estado un ratito simplemente escuchando la palabra de Dios y más cuando hay gente que porta la palabra de Dios y porta la vida de Dios. Entonces, por eso nosotros estamos felices y estamos contentos de tener esa libertad de poder ser hijos de Dios y transmitir eso. Entonces, lo que se vivió este domingo fue algo diferente en lo que es el culto, porque bueno, se festeja como cada año el Día del Padre, y donde, bueno, Andrea y Natalie, que son las señoritas de la escuelita bíblica, la verdad que se pasaron con lo que hicieron, se pasaron con los diseños y la decoración con lo que están haciendo Natalie en cuanto a decorar siempre para este tipo de eventos. La verdad que mis felicitaciones y el mensaje que dieron los niños, muy, muy, muy certero en lo que iban diciendo, más allá de que ahí estaban las señas detrás con el mensaje, con lo que escribieron. Eran pequeños versos que salen de la palabra de Dios y salen realmente de la boca de los niños. Entonces fue algo muy especial, donde hay padres que se quebraron, donde hay padres que pudieron ver que sus hijos los necesitan, que sus hijos quieren realmente tener una vida en Dios diferente, una vida en Dios que los pueda transformar no solamente a los padres, sino a ellos también. Porque aún la palabra nos dice que nosotros debemos dejar ir a los niños a los pies de Cristo. Y ese dejar no es dejar hacer lo que quiera, sino nosotros impulsarlos en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser y en la manera de vivir a Dios para que ellos hagan lo mismo. Porque si vos vivís a Dios, ellos lo van a vivir. Pero en todo eso emocionante, que por ahí los sentimientos, obviamente, porque son momentos muy emotivos, están a flor de piel en algunos y se quiebran y realmente dicen qué hermoso lo que mis hijos me dedicaron y lo que las señas prepararon. Aparece el Espíritu Santo. Y cuando aparece el Espíritu Santo, todo eso hermoso que podemos generar los seres humanos en esa parte emotiva de querer demostrar el cariño y un festejo y crear todo un clima donde realmente valoremos el amor entre padre e hijo, hablando de lo terrenal, hablando de los sentimientos, las emociones. El Espíritu Santo te tiene que hacer bajar a tierra. Y eso es lo que quiero destacar en esta tarde gris, pero que realmente la luz de Cristo está presente. Porque no nos podemos engañar a nosotros, no nos podemos mentir a nosotros. Dios no va a permitir nunca que vos te mientas. Jamás va a permitir el Espíritu Santo que vos quedes engañado o fascinado por un sentimiento o una emoción, por una carencia que tuviste de chico, por algo que te está pasando, por algo que no estás viviendo en Dios y que de repente te toca las emociones, lo que se arma en el momento. Entonces, cuando Dios ve eso, Dios dice, no, vamos a hacer un parate. Y ahora sí vamos a hablar en serio. Entonces, yo felicito a la señorita, felicito el momento emotivo con los hijos, lo disfruté porque mi hijo obviamente estaba ahí, me entregó
un regalito, incluso gracias por la taza porque la estoy disfrutando, me estoy tomando muy ricos cafés en esa taza, que da la medida justa para un buen café. Pero uno no puede dejar de decir, Dios, háblame, Dios, ministrame, Dios, realmente, haceme ver, pincha el globo. Que realmente nosotros podamos decir, como hijos de Dios, venía a pinchar el globo. Porque, ¿qué es lo que hacen los sentimientos, las emociones y muchas veces las insanidades que tenemos en nuestro corazón? Es inflar una burbuja en la cual nos queremos quedar. ¿Por qué? Porque está todo hermoso. Pero lamentablemente, nuestros hijos no necesitan ese momento una vez al año. Nuestros hijos necesitan ese momento todos los días de su vida. Y más cuando están creciendo, y más si están creciendo en una iglesia cristiana donde se predica la restauración y la liberación, donde se predica la santidad de Dios y donde se predica el morir a vos para que otros puedan recibir de Dios. Y esos otros son tus hijos y es tu esposa, en este caso, hablando de lo que es el sacerdote. Y eso es lo que hizo el Espíritu Santo a través del apóstol. Una experta en pinchar globos, una experta en bajarte de un ondazo, experta, como esa propaganda o ese video que sale el hijo corriendo y la madre le tira como de 30 metros con la chancleta y le dan la nuca y lo voltea. Bueno, esa es nuestra madre espiritual. Si vos querés que te la grafique de alguna manera, esa es nuestra madre espiritual. ¿Por qué? Porque es necesario el sacudón, porque es necesario que se nos despierte, es necesario que se nos pinche esa burbuja y que caigamos a tierra, y si es posible que nos demos un buen golpazo para caer en el momento preciso que estamos viviendo, porque no nos podemos mentir a nosotros mismos y decir la verdad que he hecho todo bien como papá, la verdad que he hecho todo bien como esposo, la verdad que he hecho todo bien como sacerdote del hogar. No, 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 no. Hay mucho por trabajar. Hay mucho por ver, hay mucho por mirarse para adentro, como decía el apóstol en un momento, que esto no quede acá, que esto no sea, que esto que vos viste, que esto que vos viviste, que ese acto que hicieron tus hijos, realmente vos lo puedas llevar a tu casa y vivir como realmente Dios quiere, no haciéndole vivir a tu hijo lo que vos pasaste en una infancia, más cuando tenés todo para así hacerlo. ¿Por qué todo? Porque está el Espíritu Santo presente en generación, porque está realmente la enseñanza del Espíritu, está la restauración, está la sanidad interior, está la liberación, está el apoyo, si querés llamarlo moral, espiritual, y muchas veces la iglesia entera está siempre a disposición de cada uno de sus miembros, el cuerpo de Cristo activo en su plenitud, si querés llamarlo así, no porque somos perfectos, no porque tenemos todo sabido y no tenemos, no, todo lo contrario. Es cuando el Espíritu Santo se le da lugar en una iglesia y es cuando se predica la verdad. Cuando se predica la verdad no hay matices, no hay, perdón, no hay lugar para la mediocridad, no hay lugar para esos momentos de libertinaje. No. Si hay algo que Dios nunca nos va a permitir a nosotros en generación hasta el día de hoy, de los 10 años que llevo, es vivir en el libertinaje. Lo podés hacer porque sos ser humano y vos tenés el libre albedrío, pero no podemos decir no nos enseñan a vivir en la verdad. No podemos decir me impulsaron a hacer un libertinaje, o me impulsaron a ser un religioso, o me impulsaron a ser un legalista. No, todo lo contrario. Si hay algo que hace nuestra madre a través del Espíritu Santo es centrarte en la verdad y que vos busques un equilibrio, que no te vayas a los extremos, que no te creas el súper espiritual, ni tampoco que te quedes en la mediocridad de ser una persona sentada en una iglesia viviendo como el mundo vive. Eso quería destacar, porque aunque fuerte y perdón, porque esto no es tirarse contra nadie, incluso yo me incluyo dentro de esos padres que tenemos que seguir trabajando, que yo no puedo mostrar una imagen con mi hijo en la iglesia del papá y el hijo feliz si en mi casa no lo vivo. Entonces uno como cristiano tiene que buscar siempre trabajar con su hijo, trabajar con su esposa, para que cuando Dios te confronte vos no te sientas mal, sino que evalúes, sino que digas, mirá, viene el Día del Padre, ¿cómo estuve yo todo este año como papá? ¿Cómo estuve yo con mi hijo? ¿Cómo estuve yo? Porque es lindo que tu hijo te diga el Día del Padre, papá te amo, pero más lindo que todos los días tu hijo vea cuánto vos lo amás, cuánto haces por él y que él solo le nazca decirte papá te amo, cuando sea, donde sea, no porque hay un día especial,
porque como dice nuestro apóstol, el Día del Padre tendría que ser todos los días. Imagínate si a Dios le tenemos que llevar la adoración una vez al año y no lo vemos más. ¿Qué clase de hijos seríamos? Que Dios le digamos, hoy vine a orar porque es el Día del Padre, hoy voy a hablar con vos. Hoy es el Día de Dios, voy a hablar con vos una vez al año. Qué triste sería la vida para nosotros no disfrutar de alguien tan grande. Porque Dios es Dios y a Él no le vas a hacer daño. No haciéndolo como muchos manipulan hoy en día los hijos a los padres y los padres a los hijos. Dios es un Dios que si nosotros no lo encontramos todos los días, perdemos de conocer a alguien extraordinario que puede realmente cambiar nuestras vidas. Entonces, con ese preámbulo y mis felicitaciones al apóstol, y, y no terminé todavía, porque me falta lo principal. Que yo sé que va a hablar un poco él también, pero bueno, le tocó predicar a Emanuel, que lo tengo acá al lado mío, que entró y no chocó nada esta vez. Bien. Pero Sí. realmente lo voy a resumir en pocas palabras. Cuando uno predica lo que vive, la cosa cambia. Y si hay algo que vos, Emanuel, predicaste el otro día de familia, y realmente de una familia fuerte en Dios. Y eso es lo que vos estás viviendo hace tiempo con tu familia, por eso te felicito por los padres que son junto a tu esposa, por los hijos que tenés, por los sobrinos que compartís con nosotros, porque los disfrutamos, porque vemos, porque los conocemos de chiquito y porque es gusto verlo cómo adoran a Dios. Entonces, cuando alguien habla desde el fundamento y desde la vivencia, realmente se disfruta. Y fue una prédica y un cierre, la verdad que ahí sí emocionate y decís, este momento quisiera vivirlo todos los días y llorar y patalear, como pasó a lo último, todos siendo ministrados, porque después vino el cachengue, después vino la unción, después vino el sacudimiento del Espíritu y se produjo liberación, que en un momento le abrazaba al apóstol y le decía, vos sos fuego puro, porque el fuego realmente no es de decir, wow, cómo qué presencia aporta el apóstol. No. Vos estás viendo que una persona murió un montón de cosas para llevar una iglesia adelante, para formar padres como Emanuel, que predicó ese día, y como cada uno de los que estamos siguiéndola a ella siempre. Y vos ves que después Dios respalda. Porque hay gente que se fue libre, hay gente que se fue sana, hay gente que se fue empoderada. Yo creo que hay gente que hasta el día de hoy le está durando la enseñanza y redarguye y va a seguir trabajando. Y vamos a seguir viendo milagros en cuanto a la restauración por este tipo de prédicas y por este tipo de cierres en el espíritu. Así que, sin más preámbulo, te doy lugar, Emanuel. Muy buenas tardes, querida audiencia. Amén, amén, Tinchón, amén, Ivancho, lo que fueron hablando. La verdad que es dejarse enseñar por Dios. Yo creo que justamente se trata de restaurar la imagen de Dios acá en la tierra. Y no porque nosotros seamos dioses, sino porque realmente Dios nos hizo al hombre a su imagen y semejanza. Cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer. Pero hablamos del sacerdocio y es justamente la imagen que Dios quiere, necesita restaurar en la iglesia, en el mundo en general. Y cuando hablo de sacerdote no hablo de sacerdote de católico, sino de sacerdote como hombre de casa, como persona que ministra la presencia de Dios, se puede decir, la presencia de Dios y todo lo que conlleva tener y portar la presencia, buscar la presencia. Porque eso es lo que hacían los sacerdotes en los tiempos antiguos, era ministrar la misericordia de Dios, ministrar la gracia de Dios, porque ellos eran los encargados de recibir las ofrendas del pueblo para realizar expiación por los pecados y demás. Entonces se puede decir que era el intermediario entre Dios y los hombres, era la persona encargada de poner a cuenta al pueblo, o en este caso, un hogar. Entonces, como tal, ¿cómo tenemos que estar como sacerdotes si Dios viene hoy, como hablábamos el domingo, y te pide cuenta por tu familia? ¿Qué estás haciendo por tus hijos? ¿Qué estás haciendo por tu esposa? ¿Qué estás haciendo por tu matrimonio? ¿Por tu economía? ¿Por el trabajo donde estás? Y todo se resume en lo que venimos escuchando hace años en generación, lo que el apóstol siempre nos transmite, y es justamente
aprender a representar a Dios en todas las áreas. Tenemos errores, tenemos defectos a patadas, pero lo importante es que Dios nos vea en todo momento mejorar, queriendo mejorar todos los días en todo sentido, carácter, emociones, saber dominar, entre comillas, porque hay que dominar los sentimientos y las emociones, algo que Dios permite que esté en nosotros, pero es algo que por el Espíritu se puede controlar, administrar, porque como bien decías recién, eso de pinchar el globo muchas veces es necesario, que Dios venga y te dé esa patada en el pecho que te haga entender la realidad en la que estás viviendo. Porque el ser humano está tan acostumbrado, y esto nos abarca a todos, acostumbrados a el fingir, la hipocresía, porque hoy la hipocresía es moneda corriente. Querer vivir o simular algo que no realmente no estás viviendo. Tiene fecha de caducidad, es algo que no se puede sostener y menos en una iglesia, menos delante de la presencia de Dios, es algo que tarde o temprano va a terminar saliendo a luz. Entonces, si Dios te está dando las herramientas, hablo de generación porque realmente tenemos que entender y reconocer que esto es una iglesia instruida, es una iglesia que te instruye todos los días, no solamente los domingos. Te instruye todos los días a través de consejos, de mensajes, ¿cómo es? De charlas, hasta en los desayunos que por ahí hay en la casa del apóstol, porque a varios nos ha tocado ir. Y vos te das cuenta que cuando en tu corazón está el querer cambiar, el querer mejorar como persona, vamos a sacar, como siempre digo, lo cristiano de lado, la religiosidad de lado, ser mejores personas. Porque se trata de eso, básicamente, de entender de que hay valores que restaurar. La religiosidad muchas veces hizo que los 10 mandamientos sean la tablilla a seguir a rajatabla y está perfecto, obviamente. Y yo hace un tiempo atrás les enseñaba a mi hijo y les decía, los 10 mandamientos se tienen que cumplir, obviamente. Pero fíjate que Jesús resumió los 10 mandamientos en 2 grandes mandamientos. Y él dijo, ama a tu prójimo, ama a Dios como por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente, o sea, todo se resume en el amor, porque si vos amás a una persona, sea amigo, sea pareja, sean hijos, vos vas a hacer todo lo posible por no lastimarlo. Entonces, en ese amor vos te vas a cuidar, en ese amor vos vas a tratar de hacer lo mejor posible por llevar adelante todo lo que tenés que hacer. Vas a aplicar el amor en el trabajo, en la calle, en todos lados, como sociedad. Entonces yo le decía a mis hijos, los 10 mandamientos se tienen que cumplir, obviamente, pero ¿qué pasa cuando hay valores morales, que es lo que hoy hacen que un sacerdote no pueda estar bien parado en Dios? Cuando la moral de un sacerdote está dañada, cuando la moral de un sacerdote está descompaginada, ¿cómo? Torcida, ahí se perdió todo. De nada te vale que vos sigas todos los mandamientos. Vos podés decir, yo no robo, yo no miro mujeres ajenas, yo no honro a mis padres, todos los mandamientos que vos quieras. Pero donde vos algo moral te empieza, sea por la honestidad, por el respeto también es uno de los valores que hoy lamentablemente se está perdiendo y mucho, se opaca todo el resto. De nada te sirve que vos puedas leer la Biblia de punta a punta y decir yo hago todo lo que me dice la palabra si tu moral no está acorde. Convengamos que para seguir justamente los 10 mandamientos, para hacer la voluntad de Dios, tu moral tiene que estar sana, pero a lo que voy es a lo que decía al principio, lo que es la hipocresía y cómo la persona, cómo el ser humano está acostumbrado a vivir de apariencia. Entonces, frente a esa apariencia es necesario que Dios venga y, como bien decías hoy, Tim, venga a través de una persona, te pinche el globo y te diga, vos no sos así. Y no porque la persona te quiera matar, sino porque justamente esa persona, en este caso, nuestro padre, nuestra madre espiritual, lo que quiere hacer es que vos, una, no te pierdas y dos, de que vivas bien. Hoy hay familias que están viviendo mal porque el sacerdote no está entendiendo cuál es la voluntad de Dios.
Entonces, sacerdote que no entiende cuál es la voluntad de Dios y su familia va a dispararse para cualquier lado, salvo caso, que hay casos así, donde la mujer está bien parada y como dice el apóstol, si la mujer está bien parada en una casa y el varón no está bien parado, y bueno, Dios va a respaldar a la mujer esa, va a respaldar la oración, va a respaldar su accionar, y es ahí donde Dios viene es así que viene más que con un clavito a pincharte, viene con un cactus entero a sacudirte. Pero gloria a Dios por esos sacudimientos, gloria a Dios por esas patadas a la realidad que Dios te pega, porque te hace entender de que podemos vivir bien, podemos vivir mejor, podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, en felicidad, Ujú. en gozo, y muchas veces hasta sin tener las cosas materiales que quisieras tener, pero estás entendiendo que teniéndolo a Dios, todo lo del resto viene por añadidura realmente. Amén, amén, hermano. Sí, la verdad que, o sea, arrancando desde que obviamente esto lo llevamos a lo que es el hogar de los De los cristianos, cristianos. Pero que al cristiano, aún al cristiano conociendo le cuesta. Sí. Es ahí donde Dios viene más justamente a pinchar ese globo, porque este Dios que presentamos, que nosotros servimos y que decimos que realmente cuando alguien le abre, le entrega el corazón, Dios puede obrar y puede restaurar, va por el lado justamente como decís de no tener o no te deja tener esa doble moral o no te deja que vos lleves esa doble vida, y que si ve que vos la estás pifiando o estás haciendo a causa de las realidades que venimos, porque muchas veces pareciera que se habla desde una postura de superado, y no va, o sea, lo que sí hemos superado son situaciones de realidades muy difíciles que muchas veces hemos venido o que mucha gente viene. Por eso es ahí donde Dios empieza a trabajar justamente en la persona, para que no siga repitiendo esa historia, y el Dios verdadero es el que justamente te va a hacer vivir en la verdad y va a hacer que vos apliques y enseñes la verdad, porque qué más doloroso, o tal vez es ahí donde justamente el hijo, que es el que está mirando al papá, que lo ve hablar de una Ahí manera está. y lo ve comportarse de otra, y es ahí donde Dios no te deja vivir, o es ahí hasta donde Dios te dice, bueno, resolve esto si querés continuar o seguir, y no es que te saca del camino, que te va a sacar de la iglesia, no. Dios te dice, hay ciertas cosas en las cuales en Dios vos, o sea, toda persona, todo cristiano, tiene que empezar a hacerlo, si no es como que se pone, la persona solita se pone un techo o se pone ciertos límites. Y muchas veces va por el lado desde que la humanidad de esa persona, o sea, su manera de pensar, de ser, de ver las cosas, hace que termine limitando a un Dios que es infinito, un Dios que todo lo puede hacer. Y esto hoy día, o sea, se ve cada vez más por el hecho de que hay tanta información que se termina cuestionando a Dios en un montón de cosas, cuando es el hombre que cada vez hace las cosas a su manera, y o sea, no sé si decir Dios es el que termina perjudicado, pero justamente es la imagen del sacerdote, la imagen de la iglesia, porque hay gente que sí hace las cosas bien, hay gente que sí se anima a dejar una vida de pecado, una vida de tantas cosas, vos decís, de esa doble moral, de vivir tan torcidos, y hasta en las más mínimas cosas. Y se puede, y se puede porque nosotros muchas veces, o sea, en el diario vivir, en el laburo, donde te mueves, nos toca o compartimos con personas, y vemos cómo muchas veces, a pesar de que gente que te dice ser cristiano conoce de Dios, ves que le cuesta reflejar a Dios en su vida. Ahí es cuando decimos que Dios nos lleva a ser, o el sacerdote es el encargado de representar a Dios acá en la tierra, o de transmitir la imagen de Dios, de que muchas veces hacer las cosas bien tal vez no es el camino más corto, pero es el seguro. Es amén. como la puerta Exacto. angosta. Y no es el que te lleva a ganar tampoco. En Dios muchas veces te va a costar el doble, y hasta a veces te va a costar todo, porque en Dios muchas veces lo que te cuesta es todo. Dios
las cosas que tal vez que no sean, no son cosas malas o cosas terribles, pero que si Dios no están dentro de los diseños de Dios o no hacen bien a esa persona porque de alguna manera hacen que esa persona se termine desviando o Dios sabrá por qué hay ciertas cosas que sabe que a nosotros no nos van a hacer bien y porque Él dice que sus caminos están muy por encima de nosotros. Así todo, muchas veces el cristiano se empecina. Muchas veces tal vez es una orden, una guía, una directiva muy chiquita. Y sin embargo, pero yo lo quería. Y vos te vas atrás de eso. Es parte de la rebeldía Sí, y no es que por eso te va a venir, como dice el apóstol, que te va a caer un hacha del cielo. Pero sí te termina trabando y termina siendo... Capaz que más de al lado tuyo te va a caer el hacha. Entonces, pero vos decís, estamos escuchando y aprendiendo de las cosas de Dios, los caminos de Él. Y tenemos, ¿ves? Vos decimos, vos no es solamente en la iglesia ese momento emotivo, porque el alma, las emociones son buenas, o sea, Dios nos entregó todo eso para poder disfrutarlos y vivirlos, el afecto, el abrazo, el cariño de los hijos. Pero ¿qué pasa cuando solamente, como decías, queda ahí? O sea, eso es lo que Dios muchas veces no quiere que nos quedemos en eso, sino que ese hijo que de alguna manera te está honrando con un regalito, con un presente, vea que los que vos realmente estás escuchando, lo que muchas veces profesamos, realmente después lo hagamos y lo vivamos. Amén. Porque a la hora de tener que ser moralmente correctos, rectos, ese hijo que está viendo que el papá no hace eso que muchas veces dice, que muchas veces enseña, y les agarra, creo que es ahí donde a los hijos más rebeldía les agarra. Cuando el papá, que es el mayor, que es el encargado, o es el que debería de ser la imagen, y muchas veces hasta le cuesta pedirle perdón a los hijos, le cuesta muchas veces reconocer que no hace lo que realmente tiene que hacer, de instruir a su familia, de meterlas en las cosas de Dios, de comportarse como un hombre debe comportarse. Amén. Porque hoy, con todos estos movimientos liberales, feministas, la diversidad de género y demás, que no vamos por ese lado, pero eso ha hecho se distorsionara lo que es el modelo o la visión de familia, la función y el rol del sacerdote y de la idónea. O sea, lo que la mujer, el rol y la función que la mujer tiene dentro de la casa y la función y el rol que el padre tiene dentro de la casa. El hombre, hoy, con eso de que, bueno, la mujer tiene que salir a trabajar, entonces como que, entonces el hombre tiene que hacer, y entonces empieza en esa puja que lejos de construir termina rompiendo cierta, o sea, la unidad que tendría que haber, en este caso entre los esposos, entre los cónyuges, se termina muchas veces hasta rompiendo a causa de... Mira, viste que el sacerdote siempre dice que es el que tiene que enseñar. Ahora, antes de ser sacerdote uno tiene que ser hijo. Amén. Y hay un problema que siempre, o sea, llegamos a ser, bueno, yo gracias a Dios me casé dentro de la iglesia y me enseñaron a ser papá. Primero me enseñaron a ser hijo y alguien que ama y sigue a Dios. Después me enseñaron a ser esposo y hasta el día de hoy sigo aprendiendo. Tanto de lo primero que dije, de lo segundo, y a ser papá también te tiene que enseñar y vas a ir aprendiendo de acuerdo a cada etapa de tu hijo. ¿Por qué? Porque empezaste aprendiendo a cambiar pañales, después empezaste, encima yo lo paseé de chiquito para todos lados, a prepararle la mema y a jugar con él y a estar con él. Después ya cuando va creciendo tenés que enseñarle a hacer las tareas, que a veces está más la madre y a veces el tema matemática estoy yo. Entonces vos ves que siempre hay algo que vos tenés que estar, porque él va a ser un futuro sacerdote. Ahora, a la vez, Dios te tiene que formar a vos. Mirá lo que le dijo a Moisés, que muchos hablan de Aarón, pero no hablan de quiénes lo formaron, y que no fue Moisés. Entonces en eso mirá, dice, hará llegar delante de ti Aarón, a tu hermano y a sus hijos consigo, entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón, y bueno, nombra a todos los hijos, dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón,
a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría para que hagan la vestidura de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Entonces vos fijate que Dios siempre manda gente sabia para enseñar a los sacerdotes, para vestir, porque acá habla de vestir, de cómo le prepararon, incluso le dedica 2 capítulos a lo que es la ropa del sacerdote, que cada cosa tiene su significado espiritual, su significado natural, tiene cómo va guiando, todo es representativo de acuerdo al espíritu y al corazón de ese sacerdote o de esa persona que estaba encargada de adorar a Dios y de pedir perdón por los pecados, porque representaba la redención de Dios, como escribíamos hoy, pero dice que puso gente sabia y llena del Espíritu de Dios. Y hay un mal hoy en día, que es que el ser humano no quiere ser formado por otro ser humano. O sea, creemos de alguna manera en Dios, creemos en algo que es superior a nosotros, pero a la hora de dejarnos formar, no porque yo sé, no porque, mira, hay algo que pasó el domingo que en un momento Emanuel estaba ministrando y estaban todos los hombres adelante, en los cuales habían sido enseñados y Dios daba una directiva de decir, tienen que hacer tal y tal cosa, y muchos de los hombres estaban duros, tiesos. Y en un momento, creo que fue obviamente guiado por Dios, cuando Dios dijo, deben dejar el orgullo de lado y empezar a entender que necesitan ayuda. Ahí empezaron todos a hacer lo que el Espíritu Santo venía hablando. ¿Por qué? Porque el ser humano no quiere dejar el orgullo, y más el hombre. El hombre no quiere ser enseñado en cómo tratar a su esposa, porque yo sé, porque tocas el machismo. El hombre no quiere ser enseñado en la economía, porque no, es de poco hombre si vos me tenés que decir a mí, es más una mujer que me enseña a mí de cómo manejar la plata en mi trabajo. En mi plata, yo me la gano. Y yo me la gano, y yo transpiro, y Yo pongo el lomo. ¿cómo tenés que criar a tu hijo varón? Que una mujer me enseñe a cómo criar a mi hijo varón, no, para un poco. Y vos empezás, y así montones de ejemplos. Pero realmente, ¿por qué Dios deja en su palabra pequeños detalles como este, pequeños grandes detalles, de que había gente sabia y llena del Espíritu? Porque hasta ahora, cuando vos lees el Antiguo Pacto, vos lees que Moisés era el único lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, había más gente llena del Espíritu Santo. O sea, la cara visible era Moisés, era el sacerdote. Pero había más gente llena del Espíritu Santo, que habían sido designados para formar las vestiduras, es decir, para formar al sacerdote, para vestirlo, para darle todo lo necesario para que represente a Dios y haga su labor. Y hoy en día vos ves a gente que se pone a la postura de aquellos que están llenos del Espíritu Santo, y no solamente se ponen a la altura, sino que le quieren enseñar. Y esto no es de orgullo de que yo sé más que vos ni nada, pero hay un tiempo para todo, y hay un tiempo de ser hijos, y hay un tiempo de ser formados, y hay un tiempo donde vos dependés de otro. Pero ahí es donde el ser humano se choca. ¿Por qué? Porque está en su hogar y porque no quiere trabajar por tal restauración, por tal llenura, por tal formación. ¿Por qué? Porque no, que vengan a mi casa. No, que me manden mensaje. No, yo no voy a torcer el brazo, yo voy a ir a pedir ayuda. Yo voy a ir a dejarme vestir espiritualmente hablando, o me voy a dejar formar, no. ¿Por quién? ¿Por este? No, mira lo que era antes. Y ahí empiezan un montón y hay una puja en la cual el ser humano se equivoca. ¿Por qué? Porque así como nuestra madre espiritual siempre dice, el mismo Cristo decía, ¿vos querés ser el más grande? Bueno, ser el más pequeño. Es decir, dejate enseñar, Pedro. Dejate tratar, dejate formar, porque vos vas a ser cabeza de la iglesia. Pero antes vas a tener que dejarte formar por quién, por aquel que vos no querés. Uno era Juan, el otro era Jacobo, el otro fue Pablo en su momento. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Es derribar el orgullo. Vos no podés querer ser sacerdote en tu casa si hay un orgullo que no te deja ser enseñado. ¿Por qué? Porque la adoración va a ser cortada. Si hay algo que caracteriza al sacerdote en Dios, es decir, al hombre, vamos a sacar un cachito el nombre de sacerdocio, al hombre de la casa, es que es el que hace descender la adoración. Es el que hace descender la presencia, es el que hace que no haya impedimento en la oración en cuanto a la esposa y al esposo. El mismo Cristo decía, si vos querés agradar a mi corazón, tratá a tu esposa como yo trato a la iglesia. Tratá a tus hijos como yo te trato a vos. Y que no haya una puja de a ver quién sabe más o quién sabe menos, o quién tiene más unción o quién no la tiene.
Acá se trata de que el sacerdote debe bajar la cabeza y dejarse enseñar. Pero ¿quién de los hombres levanta la mano de los que están escuchando y decir, a ver, yo me dejo enseñar? Y esto ya no pasa por solamente los que están en la iglesia, porque hay gente, padres de familia, en esta ciudad, en esta nación, que están viendo a sus hijos perder y no quieren pedir ayuda de cómo enseñar, cómo deben tratar a sus hijos. ¿Por qué? Porque yo soy el macho y a mi hijo lo voy a criar como yo quiero. Porque yo soy el macho y a mi hijo y a mi hija le voy a decir yo cuándo tener novio, cuándo no tenerlo, si la tengo que vender, no la vendo. A mi esposa, si yo le tengo que dar, le voy a dar un cachete. Y así están parados en el machismo y haciendo perder toda una generación. Y acá no se trata de ser cristiano, no. Se trata de ser hombre. Y el hombre se debe dejar enseñar. ¿Saben por qué muchos de los hombres que han escuchado de Dios, del ser humano que escucha de Dios, no va a una iglesia? Porque no se quiere dejar corregir, porque no se quiere dejar enseñar, porque no quiere dejar, no quiere que le digan cómo vivir. Acá no es el diezmo es la excusa. El decir, nada, que te roban la plata es la excusa. Porque bien que se te va en el trago, bien que se te van las prostitutas, bien que se te va en el juego, bien que lo perdés en un montón de deudas, sin embargo, y no te quejas. Pero cuando se pierde tu hijo, tu hija, el gobierno, la policía, que el Estado, que no tengo trabajo, que en un montón de cosas, pero cuando a vos te dicen así se debe vivir, vos decís no. Entonces, ve que no se trata y vos vas a decir, pero ¿y el amor dónde está? Y el amor justamente está en que se te tiene que decir las cosas. ¿Por qué? Porque tal vez tu papá, a mí mi papá nunca me sentó y me dijo, mirá Martín, la manera correcta de vivir es que Dios entra a tu vida y que vos crías a tus hijos así, no. Yo conocí lo que es la crianza de un padre cuando conocí al apóstol Claudia Mancilla. Porque aunque es mujer, nosotros la felicitamos todo por el Día del Padre. Porque es mamá y es papá. Pero me dejé enseñar y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Y me costó, sí, porque renegué, me enojé, despotriqué, solo en la presencia de Dios. Y ahí Dios me escuchaba y Dios me decía, hace caso. ¿Por qué? Porque había que matar a una parte machista. Pero ¿por qué te digo que yo después, cuando conocí al apóstol, escuché la voz de un padre diciéndome así debéis vivir? Porque nunca me habían sentado y a decirme cómo tenía que vivir. Y si vos me preguntás hoy en día, yo agradezco porque mi vida está cambiando, estoy viviendo algo diferente con mi hijo, con mi esposa, por haber escuchado, porque me están diciendo cómo vivir. ¿Por qué? Porque no sé cómo vivir si no tengo a Dios. No sé cómo vivir si no tengo a alguien que te corrija. Por eso es tan importante que gente sabia y llena del Espíritu Santo te enseñe, pero está en vos el dejarte enseñar. Amén. Hay gente que no quiere venir a conocer lo que es el camino de Dios porque no quiere dejarse enseñar, porque se creen autosuficientes, y un sacerdote con autosuficiencia termina siendo un fuego extraño. Termina apartando la presencia de Dios de su vida, porque Dios dice, vos no me necesitas a mí, porque envío gente sabia, llena del Espíritu Santo, a que te eduquen en la palabra y en el camino de Dios, pero vos no querés porque vos te crees sabio en tu propia opinión. Y es por eso que muchas veces vos decís, ¿qué pasa que yo hasta el día de hoy no he tenido un encuentro con Dios? Y no se puede tener un encuentro con Dios, porque una de las vestiduras que tenía y que dice a lo último es la ropa interior del sacerdote, que era la túnica que iba debajo, que cubría toda su desnudez, que se la encargó y le dijo, ponéselo a Aarón para que no entre a mi presencia y muera. Es decir, si vos te crees que delante de Dios podés esconder algo, está cerrado. Es justamente lo íntimo, lo que Dios sabe que está, que Dios te lo cubre, pero que aún así te acepta, lo que te salva y lo que te da vida y lo que hace que no pierdas la presencia de Dios. Y eso se llama humildad. Esa vestimenta representa la humildad, representa el dejarte enseñar, representa el dejarte tratar y que te bajes del caballo, porque te puedo asegurar que un día de estos, por ejemplo, un niño como el hijo de Manuel, como Joel, va a venir y te va a enseñar. Y vos vas a decir, pero ¿y este me va a decir? Sí, este te va a decir. ¿Por qué? Porque lo ungieron hace poco. Orgullo podrido y miserable que está aún en los niños, diciéndole, vos qué me tenés que decir a mí. Y eso es lo que se imparte cuando no hay un corazón enseñable. Entonces, es importante que nosotros entendamos que si Dios puso gente en la iglesia o en tu camino, están llenas del Espíritu Santo, no te pongas a su altura, porque esto no es una competencia.
ponete en forma de discípulo y decir, a ver, ¿cuánto tenés para darme? Y vas a ver cómo vas a resurgir en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque Dios ve humildad. Porque el otro tal vez no sabe nada, pero lo va a tomar el Espíritu Santo y te va a edificar y te va a ayudar. Porque Dios ve eso. Porque Dios añade al que tiene ganas de crecer. Y bueno, creo que ya se nos está yendo la hora. Tenemos un ratito. Amén, amén. La verdad que, que sí, y que qué buen punto, porque hasta en esas pequeñas cositas Sí. es cuando, o sea, Dios viene a probar el corazón, cuanto más un padre que sabe que tiene que escuchar a ese hijo o dar el ejemplo, porque muchas veces aún no es que solamente vos decís, bueno, para mi casa, dentro de la iglesia, como los grandes tenemos que aprender a dar el ejemplo, Hacer ejemplo. porque siempre decimos o mencionamos esto de tener que dar el ejemplo, ser ejemplo o vivir. Cuando una persona está acostumbrada y es transparente, no está preocupada, no se está fijando en esas cosas, porque sabe, o sea, la intención de su vida, una cosa es que vos tengas ciertos errores o te equivoques en algunas cosas, no vas a tener ningún inconveniente de pedir disculpas, o que vos decís, bueno, si pasó una situación X, vos vas o sea, nunca vas a rechazar en a alguien, sea como si sea que venga un niño, si sos hombre que les entra el machismo y una mujer no va a venir a decirme las cosas, sino que vas a dejar, porque todo aquel, por lo menos que tiene sus sentidos o está los patitos en fila, vos sabés que una enseñanza, una corrección, que ahí entra lo que decías hoy, esa actitud de hijo que sabe que tiene que aprender, esa postura como de discípulo, ¿entendés? Que vos decís, yo necesito ser formado, necesito ser enseñado, porque una cosa es que te enseñen, otra cosa es que aprendas. Entonces, ese aprendizaje creo que algo de lo que charlábamos la semana, lo vas a vivir cuando apliques el conocimiento de la palabra, o cuando vos aplicás lo que aprendiste, lo que Dios te enseña, y eso es cuando una persona empieza a vivir por fe y empieza a ser el representante de Dios, que vos decís, no necesité yo antes para salir de una situación X, yo me manejaba de una manera, y Dios te enseña a hacerlo de otra. Y hay cosas, como bien decía hoy, vos fíjate que aún al cristiano hay cosas que hasta que no explotó la situación, o no pide ayuda o no dice nada, y capaz que sabe que se la está remandando, que está haciendo lo que Dios le dijo que no haga, y o por el orgullo o por esa obstinación de querer hacer las cosas a tu manera y querer demostrar que vos también sabés, o que no es como Dios, porque a como va el mundo, las cosas que aprendemos y escuchamos de Dios cada vez son más locura, o por lo menos para el carnal, las cosas del Espíritu dice que son locura, y cada vez va a ser más difícil, o cada vez va a costar más encontrar a alguien de fe con su amor o con su fe encendida. Va a ser cada vez más difícil encontrar a gente que realmente te dé testimonio. Por eso nosotros lo vivimos y lo vemos, que más allá de un milagro físico y de una situación X que a vos te pueda llevar o hacer creer, Dios te enseña a morir a vos para poder sostener una vida de fe y una vida en Dios, porque Dios se puede manifestar a tu vida a través de que vos decís, bueno, un milagro que pasó en una sanidad física, un milagro financiero, pero la restauración de una persona la lleva a vivir bien. Amén. Y no decaer en las cosas de Dios, sea cual sea la situación. Amén. Porque la situación, a como va el mundo, se va tornando cada vez más fulera. O sea, al que está en Dios y el que está bien parado, no te puede enseñar otra cosa más que, o sea, es bíblico y la cosa va de mal en peor. Y dice que a lo malo le van a llamar bueno y a lo bueno malo. Entonces la gente metida en su mundo y en sus propios deseos, cada vez se cierra más en lo que quiere, cada vez le interesa más sus propios deseos y su manera de pensar,
que no le interesa el bienestar de los hijos, si están bien, si no están bien, si van a la escuela, si aprenden o no aprenden. Por eso hasta la educación, esta que como que dejarlos ser, dejarlos que ellos hagan lo que sientan, o si lo sienten está bien, sin que haya alguien que sea ese molde, ¿entendés? Para un hijo. Como parece hasta descabellado muchas veces, o no se entiende que un papá o una mamá le dé tanta libertad a una persona, en este caso un hijo, que no tiene la capacidad todavía de decidir. Hay veces son muy chiquitos, son adolescentes, después son jóvenes, y es grande, y hasta nosotros por ahí grande, vos, qué mejor que el consejo sabio, qué mejor alguien que te pueda dar una ayuda, que te pueda decir, mirá, esto así, 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 y más si tenés a alguien que vos sabés que tiene sabiduría, además y sabiduría de Dios. Entonces, ¿por qué esa obstinación de dejar hacer? Muchas veces, por eso bien citabas esa palabra, de que el mandamiento que está por encima de todo, o sea, el amor, aplica todo eso. Porque cuando vos cuando vos tenés el verdadero amor, y vos te vas a cuidar en un montón de cosas. Y vos vas a proteger, vas a proveer, no te va a dar lo mismo si los que te rodean a vos están bien, no están bien, o sea, esa frialdad que muchas veces hay frente al deseo propio, o sea, al egoísmo, que hoy por hoy cada vez se ve más, porque es entendible que en una casa hoy, bueno, hay un montón de cosas encima, qué sé yo, con todo lo que hay hoy día es como que al pibe lo tenés que hacer un montón de cosas, si no son, porque claro, esto de ¿cómo es? Que siempre hablamos de la estimulación, como los que hacen los videos, ahora que todo motivacional. los motivacionales, pareciera que, no sé, que si no sos perfecto en todo, si no tenés autos de alta gama, mansiones, o sea, no servís, y si no sos el más vivo de todos, que ganás plata, millones, trabajando media hora desde tu casa, parece que eso es lo único que existe hoy día. Y la verdad que eso, o sea, no es la vida. No se vive así. No. O sea, no... Preguntarle a la gente que está siendo alcanzada por los misiles y si le sirve de algo en este momento. El que está ¿Sí? siendo aplastado por edificios que se caen enteros. Si le sirve la plata, si le sirve todo lo que han alcanzado, el Ferrari, lo que... Hasta que, mirá, la palabra dice que toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Él es Dios. Y nosotros vemos o sabemos que, o sea, una persona o sea, Dios sabe dónde tocar y dónde quebrar a una persona. Aún a los cristianos, a los que están en Dios. Cuando un cristiano que está en Dios y no quiere, y más si es el sacerdote, y no quiere doblegar su voluntad y se sigue comportando como a él mejor le parece, a pesar de que Dios le enseña, lo atalaya, lo guía, y todo lo que vos quieras, Dios sabe por dónde te va a tocar. Dios sabe dónde hacer que esa persona quiebre o quiebre. Puede pasar meses, pueden pasar años, pero Dios sabe dónde y cómo va a tocar y va a hacer que esa persona reconozca que Él es Dios. Y más al hombre que es el encargado de representarlo a Dios. Porque Dios sabe, Él nos conoce. Y capaz que vos decís, sí, pero está haciendo las cosas mal y Dios te va... y muchas veces no, Dios, tac. Si sabe que es el orgullo y te va a humillar o te va a tener siempre ahí, tac, tac, viste, con la patita, vos pensás que querés levantar y Dios, tac, y es Dios. No es el enemigo. Exacto. El diablo no tiene nada que ver, ahí es Dios. Y Dios permitiendo... Estás en guerra con Dios, dijo la gente. Estás en guerra con Dios, exactamente. Y va a ser a través de tu esposa, y va a ser en el laburo, y va a ser en la economía, pero quebrás o quebrás. Exacto. Cuando Dios nos exhorta a sanar, a perdonar, a ser libres, para poder vivir una vida en Dios. Y alcanzar esas cosas, que ves que en este caso de acá, el dinero no lo puede comprar. Porque la paz de tu hogar no la vas a comprar con nada. La honra de los hijos, como bien decía hoy, no la vas a comprar con nada. Que un hijo tuyo honre tu apellido, vos no la vas a comprar con nada. No hay forma de que vos compres un hijo honesto, un hijo recto, un hijo que no sea estafador, eso para apuntar, que no sea embaucador. No hay forma, ¿entendés? No hay, porque si vos sos torcido y no vas a sacar un hijo derecho, porque ya te vio vivir de una manera, porque ya aprendió, y además nosotros sabemos de iniquidades y maldiciones. Entonces no hay forma
de que un hijo el día de mañana viva bien, a menos que Dios intervenga y ese hijo le entregue el corazón a Dios, y es otra cosa. Pero la honra no hay forma de comprarla. Amén. Eh, por eso la palabra esa que citaba el otro día, que somos cartas leídas de un padre, de una madre espiritual, somos cartas leídas de un ministerio, porque lo que vamos, cuando nos dejamos moldear y vamos aprendiendo de la sabiduría de alguien, en este caso de nuestro apóstol, de nuestra madre, Dios va haciendo y va transformando vidas, y pasa lo que pasó el domingo, predicar con la autoridad de algo que se vive y que impacta, y que frente a tal cosa no hay ley. O sea, no hay forma de refutar cuando vos ves a una persona de una manera y después la ves de otra. Frente a la restauración no hay trabajo, no hay dinero. Entiendo que el hombre siempre va a tener el peso porque es el responsable de su casa, de su hogar, pero lo principal y lo importante es que sea el proveedor de las cosas de Dios en su casa. Amén. Porque ahí de ahí va a partir justamente la base de todo lo demás, de la paz, de la tranquilidad, de una vida honorable en su persona, porque te puedo asegurar que esa persona va a vivir tranquilo, va a ser de conciencia limpia. Que una persona sea de conciencia limpia, eso hoy por hoy no es algo que ni siquiera se tiene en cuenta. Y como este mundo va de mal en peor, hay mucha gente que piensa o cree estar haciendo las cosas bien, o que hace las cosas bien, o justifica, ¿ves? Justamente la doble moral, porque vemos, ¿viste? Oye, qué sé yo, mirá serie y como está todo esto, el tema de las parejas abiertas. Y ¿cómo podés estar con alguien? Claro, pero mirá cómo justifican justamente su doble moral en un deseo de algo. O sea, ¿qué podés construir o qué podés vivir bien en eso? O sea, eso nunca va a tener un buen fin. Vos podés llegar a querer vivir, bueno, en Dios, es igual, vos no podés tener una relación abierta, o sos de Dios o no sos de Dios. Vos o estás en Dios o no estás, porque Dios no te lo va a permitir. Amén. Por eso digo de conciencia limpia, porque hablamos de una relación, pero en todos los ámbitos, en todas las áreas de una persona, que se anime a ser íntegro, que se anime a ser respetable frente a lo que el mundo puede llegar a enseñar, lo que el mundo puede llegar a permitir y a decirte, hoy por hoy está bien, hoy por hoy todo el mundo lo hace. Y bueno, deja que todo el mundo lo haga. Yo sé que el fin de esa persona nunca va a ser bueno, porque todo lo que es torcido no va para un buen lugar. O sea, nunca va... por eso decía, en Dios muchas veces te termina costando todo, porque muchas veces es todo. Empezando... porque es necesario que el hombre muchas veces se humille, que el hombre muchas veces quede sin nada en cuanto a lo que él pensaba que podía llegar a ser su todo, porque muchas veces nos terminamos aferrando a personas, a situaciones, al dinero mismo, y Dios hace que saquemos la mirada de todas esas cosas y que Él sea. Por eso a los sacerdotes, como es cuando se hizo, o sea, la mayor posesión de la tribu de Leví, era Dios. Ellos no tenían, no hay hubo herencia, no no hay hubo herencia no para había ellos. herencia para ellos. Yo soy su herencia. La mayor herencia de ellos era Dios. Entonces la persona que entiende su función como sacerdote va a entender que su mayor herencia es Dios. Totalmente. Su mayor posesión es tener la presencia de Dios y de poder impartirla a donde vaya y con quien sea que esté y donde sea que se mueva. ¿Entendés? Dentro de lo que Dios lo llamó, a lo que Dios lo ha apartado para que cumpla con su función. Por eso la palabra esa de Isaías que vos citabas el domingo, que construyó una torre, y ¿ves? Y Dios decía, muchos se bajaron de su lugar y dejaron de lado su función, de la función de estar velando y de estar atento por cuidar su viña, lo que Dios le entregó. ¿Para qué? Para que no venga nadie a destruir, porque muchas veces con tanta liviandad se deja porque hoy mantener estas cosas cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo porque está todo torcido, está todo podrido, el mundo está todo podrido. Sí. Entonces, poder mantenernos en Dios cuesta mucho. Hoy por hoy te dormiste, sos cartera. Mirá, amén. La verdad que
Yo creo que el hombre, vamos a hablar del hombre, como estábamos hablando como sacerdote, vamos a hablar del hombre como hombre. El hombre siempre buscó y necesitó una imagen Mm. a seguir, una referencia. Lamentablemente, por generaciones se ha transmitido el hombre puede solo, el hombre puede hacer esto, puede hacer esto otro, no agaché la cabeza frente a nadie, un montón de cosas que si vos te pones a analizarlas realmente, lo que estaban haciendo es formar un hombre con bases en el orgullo. Porque hoy una cosa es el hombre como hombre en el machismo y otra cosa es lo que Dios enseña que es la hombría, el ser hombre como varón de su casa, de su lugar. Lamentablemente hubo eh, malas referencias en generaciones pasadas donde te decían eso, ¿eh? Vos si querés ser hombre, vos vas a ser hombre cuanto con más mujeres esté, más hombre sos. Cuanto vos más ganes, más plata tenga, más reconocido vas a ser. Y se ponía el apellido por encima de un montón de cosas. Vos decía, no, 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 el apellido se tiene que respetar, el apellido se tiene que esto, se tiene que esto otro. Pero realmente eso generó que entre el hombre empezara una competencia. Vamos a lo que es el hombre, de por sí es competitivo. El hombre tiene una esencia competitiva. Y no contra sí mismo siquiera, es contra otros hombres. Por eso, como decía hoy Tincho, Dios te pone referentes, en este caso en el nuestro, hasta una mujer, que es nuestra madre, con una esencia de guerra, con una esencia a la vez de madre, con un montón realmente de virtudes que hombres no tienen, porque hay que decir lo que es. Entonces, frente a eso, Dios empieza a sanar todo lo que hay que sanar, porque para realmente ser un hombre de verdad, un hombre hombre, no el machismo que hoy está tan distorsionado, sino que el hombre hombre ya no compite con otro porque no tiene esa necesidad de decir, ah, no, ¿qué voy a contar a fulano de tal mi problema con mi esposa después porque va a pensar que yo soy menos hombre, porque va a pensar que esto, que lo otro? Y empieza a generarse ese pleito, esa competencia, de decir, no, no, yo voy a fingir, prefiere fingir o ocultar en vez de sanar. Entonces, hay un dicho que no me acuerdo quién es que lo decía, pero decía el hombre necesita eh, sanar solo, hacer todo solo para que realmente sea hombre, si no, ¿para qué vino al mundo? Bueno, eso es algo que un griego lo escribió, no me acuerdo quién era, no estaba tratando de acordarme. Pero si vamos a la Creo palabra, que el náufrago lo escribió. si vamos a la palabra, realmente los grandes hombres de Dios, los que tuvieron ese título de hombres de Dios, fueron personas que caminaron con Dios a la par. Algo que necesitamos nosotros como hombres, como sacerdotes en este tiempo, es mirar y cuidar bien nuestro entorno. Más allá de que nosotros somos la imagen, tenemos que ser la imagen de protección y demás en nuestro hogar, pero también tenemos que un entorno alrededor, llamarle amistades, llamarle fraternidad, con personas que realmente te lleven a que tu hombría se sane. No a que te alimenten el machismo, no que te alimenten el egocentrismo, no que te alimenten realmente como decía Iván hoy, lo motivacional, sino que realmente te inspiren a ser hombres de tu casa. Que seas el proveedor de tu hogar, que puedas ser un buen esposo para tu esposa, un buen padre para tus hijos. Entonces esa imagen se tiene que restaurar. Hay amistades realmente en Dios, las amistades que se generan en Dios, que hacen que vos vayas sanando un montón de cosas. Entonces vos ahí ves y enseñás a la vez a tus hijos, en el caso nuestro que tenemos hijos, empezás a ver de que vos no sos el hombre que lo puede con todo. Porque viste que esa es otra imagen que se generó por años. El papá puede con todo, sí. Papá puede con todo, pero también vos tenés que demostrar a tu hijo que sos un hombre que muchas veces necesitas ayuda y tus hijos ven a quién vos pedís ayuda.
No ven que vos te quedás ahí en el orgullo y en la insanidad de decir, no, no, yo de acá salgo solo y salgo solo. No, tus hijos te ven que vos vas a la presencia, que vos lloraste, quebrantás delante de Dios, que le decís, estoy cansado, Señor, pero vos me renovás. Estoy cansado, Señor, pero vos me vas a guiar en esto. No sé cómo hacer, no sé qué hacer para salir de esta situación, pero yo sé que vos me vas a dar la situación. El primer amigo con el que tenemos, nuestros hijos tienen que ver que nosotros entablamos una relación es con Dios. Cuando tus hijos ven que vos entablás una relación de amistad con Dios, ellos van a ver y van a notar esa diferencia. Entonces ellos, algo que el apóstol siempre nos enseña, y es parte, por eso vuelvo a repetir lo de hace un ratito, el hombre es de ocultar mucho para evitar de que su hombría o su machismo sea lastimado. Sobre todo un hombre que sufrió rechazo, que sufrió que con su estima baja toda la vida, siempre va a querer ocultar para evitar demostrar que es débil. Y es entonces ahí donde no estás entendiendo de que la dependencia de Dios es todo. De cuando vos aprendés a depender de Dios, y es como decía, pues es lo que decía el apóstol la otra vuelta, y es algo que se enseña mucho acá en Generación, es no ocultar a nuestros hijos los procesos. No ocultar a nuestros hijos o a nuestra familia lo que estamos pasando. No hacerlos partícipe del proceso en sí, sino hacerlos partícipe de que en medio del caos Dios puede hacer algo. Que tus hijos no es que te van a ver llorando, desesperado, corriendo de un lado para otro porque no sabes qué hacer, sino que tus hijos van a ver de que hay problemas, sí, pero que también juntamente con el problema la palabra me dice que hay solución y que es Dios el que te la da. Entonces, eso es lo que se genera en un ambiente, o lo que se tendría que generar en un ambiente, en un hogar, porque hoy tenemos sacerdote, como decía la profeta Julia, y en medio de la administración, y hombres que todavía no tienen su identidad definida, hombres que no son seguros de sí mismos. La seguridad en un hombre es todo. En nosotros como sacerdotes de nuestra casa, si nosotros no somos seguros, nuestros hijos están propensos a salir para cualquier lado. Y hablo de varones y hablo de mujeres, o sea, que nuestros hijos varones o mujeres, el primero en el que tienen que ver seguridad es en su papá. O en su mamá en el caso de que no esté el papá, pero ver una persona segura, porque en la seguridad, cuando vos te ven tus hijos seguros, vos sabés que ellos van a tener total libertad de acercarse a vos y decirte, o contarte, o hablarte de lo que están pasando, de lo que está sucediendo, porque están viendo un papá y una mamá que están seguros. Pero esa seguridad, no la seguridad del orgullo, la seguridad de tu autosuficiencia, sino la seguridad que vos adquirís en Dios, a decir, no tengo otra manera de salir de esta situación que no sea en Dios o con Dios. Entonces, hay que dejar un poquito de lado ese machismo de decir, yo no necesito ayuda. Hoy el hombre tiene que gritar, si es posible, decir, yo necesito que me ayuden. Necesito que me ayuden con mi esposa, necesito que me ayuden con mis hijos, necesito que me ayuden con mi casa, necesito que me ayuden en mi economía, necesito que me ayuden en mi trabajo, no sé cómo hacer, no sé cómo responder, no sé cómo hacer esto. Entonces, de esa manera Dios va a proveer, como bien decías hoy, Tincho, esas personas llenas de sabiduría de parte de Dios, o te va a rodear para que vos realmente salgas adelante. Porque acá lo que queremos hacer todos, por lo menos en Generación, es restaurar el sacerdocio. Es a lo que el apóstol fue llamada, restaurar el sacerdocio, para que ella lo enseñó siempre, y me encanta esa palabra que dice, tal es el Padre, tal es el Hijo. Entonces, hasta que vos no entiendas, o vos sacerdote, si me estás escuchando, vos papá de hogar, hasta que vos no se te revele esta palabra, de decir, así como sos vos, tu hijo va a ser, y es más, o sea, 7 veces más dice que va a ser. Entonces, de ahí vos tenés que pensar, ¿te da miedo o te da gozo? Depende cómo estés parado hoy vos, realmente qué es lo que va a hacer tu hijo el día de mañana. Si vos te ves como sacerdote con todas las letras, vos vas a decir, no, yo estoy contento porque sé que estoy dejando un legado bueno de parte de Dios. Porque hay que decir lo que es, hay un legado que se tiene que limpiar. Hay un legado, como hoy decías, Iván, la importancia de la honra en la casa. La honra, honrar el apellido, no en base al orgullo, sino en base bíblica. En base a decir, tengo mi papá, mi casa representa a Dios.
representa lo que predica, representa lo que enseña, representa lo que escuchamos en los domingos en la iglesia, se vive, se experimenta lo que es la presencia de Dios, la gracia, la paz, el amor que tanto se necesita en estos tiempos. Entonces, esa honra no se consigue gratis, hay que trabajar. Realmente la honra no se consigue por decir, yo tengo este apellido y me deben honra o pleitesía. No, realmente la honra se gana a base de realmente de doblegar el orgullo a raíz de no ser duros de cerviz, de tener oído, el oído bien, bien adiestrado a escuchar qué es lo que Dios tiene para enseñarnos realmente, porque estamos en un continuo aprendizaje. Es que es así. Y qué mejor, y más como dice la palabra, que sus caminos están muy por encima de nosotros. Mirá si no tenemos que estar en un constante aprendizaje. Amén. Y más frente a lo que se viene, a lo que sucede. Tenemos un enemigo que no descansa, porque tenemos un enemigo que no descansa y siempre está viendo la forma de hacernos desistir, de hacernos caer y como dice la palabra, tenemos que estar siempre velando y alertas. Vamos a leer unos mensajitos que nos están compartiendo, que nos están mandando. Bueno, Angie nos manda, dice buenas tardes, qué programón el de hoy, donde el Espíritu Santo seguirá hablando, donde ese vínculo debe estar. Y dice, para que ese vínculo pueda estar, debo sanar. Sacando Amén. todo egoísmo y dejar de mirarme el ombligo, dejar de mirar nuestros ombligos y empezar a mirar nuestros hijos que nos necesitan. Y acá no se trata de la emoción del momento, sino de que el Espíritu impacte en nuestra realidad. Amén. Hacernos ver cómo vivimos, que aprendamos, es un muy, muy buen punto. Celeste Pérez Lindo de San Justo nos manda mensajito, dice muy buen programa, chicos. Dice buenas tardes, gracias por la enseñanza, saludos de San Justo. Laura Fáez también nos manda, dice muy buen programa, hermanos, los escucho desde Videla. Saludo para la hermana Laura. Bueno, nos manda también al WhatsApp Lili, nos saluda. Hola, Lili. Norita también, un saludo Saludos. para ella, para Nora, para Lili, siempre ahí presente haciendo el aguante desde el otro lado. Agustín Rodríguez nos manda, hola chicos, acá escuchando como siempre, que Dios siga tomando sus bocas y sea compartida la palabra sobre este medio radial. Amén. Cuán importante es el sacerdocio maduro y sano, firme en Dios, plantado como árbol, echando buenas raíces. Dios lo bendiga, chicos, saludos. Gracias, Agus, por mandarnos. Y es así, es tan necesario, sano y maduro. Amén. Los condimentos fundamentales en la vida, creo que de un hombre para poder llevar adelante un sacerdocio como Dios quiere. Ramón City nos manda también, hola chicos, saludos. Dice a los tres, ¿cómo confundimos la hombría con el machismo? Cómo muchas veces queremos ser autoritarios y no ejercer bien la autoridad, de querer imponer miedo por respeto y la pifiamos muchas veces. Ya el domingo fui a buscar el abrazo del Padre y lo recibí. Qué bueno, me alegro que hayas encontrado eso porque es tan necesario. Todos los días aprendo esto del sacerdocio y Dios no me deja de sorprender. Hoy lo que aprendo, eso aplico primero a mi vida. Amén. Viene el apóstol Emma, decía el domingo que tenemos errores y equivocaciones porque somos seres humanos, pero lo importante es reconocerlo y aprender de esos errores y esas equivocaciones. Dios los bendiga a los tres, un mensaje muy rico, que cada día se me revele más a mi vida. Amén. Que así sea, Ramón, es fundamental que se nos revele esto del sacerdocio y más al hombre. Mercedes también nos manda saludos, nos comparte una palabra, dice, el que tiene poco la disciplina menosprecia su alma, más el que escucha la corrección Amén. tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. De lo que estuvimos hablando en el transcurso de la hora, muy certera, un proverbio. Dice, buenas tardes, le comparto esta palabra que leía y meditaba sobre el sacerdocio, porque donde está la disciplina y corrección, está el espíritu correcto,
porque donde Dios está se verán los frutos y siendo de testimonio donde vayamos adorando y disfrutar de momentos donde la manifestación de Dios se siente y la paternidad está en cada de generación. Los bendigo, que el Espíritu de Jehová esté sobre ustedes. Amén, Merce. Muy buena tu palabra. Ezequiel Venecia también nos manda mensajito, dice: bendiciones hermanos y locutores de reino, que cada martes nos traigan enseñanza fresca para implantar y poder vivir en esta tierra. Un tema muy importante, el cual es necesario establecer ese sacerdocio original, el cual se va a implantar por medio de la sanidad interior y la liberación. Acá escuchándolos, saludito ese y a la familia Venecia. Erika, desde Chaco, dice: muy buenas tardes hermanos, bendiciones, acá como siempre escuchando desde Chaco, qué hermosa enseñanza para seguir meditando, para darle el mejor ejemplo a nuestros hijos para su futuro. Y hasta ahí los mensajitos que han estado mandando, no sé si... Sergio está escuchando desde La Guardia. De La Guardia. Y bueno, que dice que salió a estar internado, así que bueno, pronta recuperación. Y como siempre te digo, Sergio, volvé a Dios, visita una iglesia, porque nosotros por ahí creemos que porque tenemos vida hay tiempo. Y la verdad que no se trata de que te vas a ir o te vas a perder, y esto va para todos, no para Sergio solo, sino que se trata de que te perdés del tiempo hermoso que Dios te quiere dar. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Cada vez que nosotros retrasamos cosas o que no queremos de alguna manera poner por obra o hacer lo que Dios nos está pidiendo, retrasamos y nos perdemos de vivir. Entonces, bueno, mandó un mensajito también José Maurio. Dice: escuchándolos muy atentamente, siga escuchando y poniendo por obra. Amén. Nuestro amigo José. Pero en todo lo que ellos ponían, vos fijate que la mayoría de los mensajes vienen de mujeres que justamente entienden y comprenden de la palabra, y más allá de que esto es para el sacerdote, vos no dejás de ver del anhelo de la mujer cristiana de que tener un esposo a la imagen de Cristo. Te puedo asegurar que vos le preguntás a mi esposa y qué espera de mí, y que yo sea como Cristo. Es lo más importante, porque sabe que el día que yo esté mal, toda la casa va a estar mal. El día que yo caiga, toda la casa va a caer. Y también sabe que cuando yo estoy fuerte en Dios sigo y me dejo tratar por Dios, ellos van a ser bendecidos. Entonces una mujer sabia edifica la casa y piensa de esa manera, comienza a trabajar por eso. Por eso es la importancia de que los hombres que están escuchando, que por ahí conocen toda la enseñanza, porque te pones a hablar, yo he hablado con muchos ministros, y vos te pones a hablar y conocen y te manejan la palabra de todos lados, pero vos ves carencias en los hijos, y no carencia de lo económico, carencia de amor, carencia de paternidad, carencia de atención, y ves un dejo de tristeza en niños chiquitos, y eso es lo más jodido. ¿Por qué? Porque despertás sin querer la maldad desde pequeño. Porque yo veo que mi hijo, por ejemplo, tiene 7 años y más allá que revivo, que parece que tiene 9, pero él tiene inocencia todavía. Sin embargo, yo a los 6 años no tenía inocencia. O sea, conocía la verdad de un montón de cosas y pensaba como una persona grande y hacía cosas de persona grande. Entonces vos ves que muchas veces cuando el sacerdote no quiere entender, lo que hace es hacer entrar en un estado malo a sus pequeños. Y eso es lo que realmente nos debe preocupar, nos debe sacudir y dejar de mirarnos, como decía Angie, que te felicito Angie, dejar de mirarnos el ombligo, dejar de mirar qué me pasa. Yo, por ejemplo, cada mañana que vamos a la escuela con mi hijo, dice: papá, me levanté temprano otra vez. Y yo le digo: bueno, hijo, esa es tu responsabilidad. Y papá a veces no se quiere levantar temprano, pero tengo que ir a trabajar porque es mi responsabilidad, es mi deber. O sea, no se trata si tenemos ganas, le digo. Hay que ir porque es nuestro deber. Después se te va a pasar y vas a volver contento a casa, le digo. Como hace papá cuando vuelve a casa, que vuelve contento, porque vos volvés feliz a tu hogar. Entonces, ya de chiquito, que ellos vean que tu deber es tu deber. O sea, y el deber del hijo de Dios es bendecir su casa,
en cuanto a todo lo que pueda y a todo lo que se le enseña. A veces no te va a salir, a veces no vas a hacer a rajatabla lo que te enseñan. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con tus insanidades, te vas a encontrar con limitaciones de ser humano, que es por eso que Dios dice, vení a mi presencia. O sea, no podemos querer ser portadores de la presencia si no estamos tiempo con Dios, si no pasamos tiempo de calidad con Dios y tiempo de calidad. Se trata de realmente apartarnos, pero yo puedo tener comunión en el auto, comunión con mi esposa, que puedo realmente, pero hay un tiempo para todo, y creo que este es el tiempo donde el cristiano debe entender que si no se busca de Dios con desespero, no se va a poder retener la presencia de Dios. Se va a vivir de momentos como pasaba en la antigüedad, en el viejo pacto, donde el Espíritu Santo venía sobre un libertador, ese libertador hacía lo que tenía que hacer y luego se iba, y la persona quedaba vacía. Dios rompió el velo a través de Cristo. Dice que cuando Él murió rompió el velo para que nosotros podamos tener la presencia. Dice que Él es el sumo sacerdote, el cual nos hizo sacerdote y ministradores de su presencia. Es decir, yo no puedo querer ser en Dios alguien si yo no busco con desespero su presencia, si yo no me trato de consagrar y de orar para cambiar lo que tengo que cambiar en mi trabajo, en mi casa, con mi esposa, con mi hijo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dioses y porque no sabemos vivir de acuerdo a Dios, porque Dios es Dios. O sea, yo puedo tener toda la sabiduría del mundo, pero a Dios no le puedo enseñar cómo debo vivir yo. Él me tiene que enseñar cómo Él quiere que yo viva. Entonces, por eso digo, el sacerdote que está escuchando, que tal vez esto molesta, tal vez esto te pone incómodo, tal vez esto te revienta, no sé, o capaz que te hace bien, pero nosotros debemos meternos el orgullo en el bolsillo, nuestra inteligencia en el bolsillo, nuestras justificaciones. Mira, si hay algo que Dios detesta son los justificativos, y es en lo que Él quiere venir a derribar. ¿Por qué? Porque nadie va a Dios con justificativos y encuentra su presencia. Él dice, arrimate con corazón sincero. Es decir, la sinceridad derriba los justificativos. ¿Y en dónde nosotros demostramos sinceridad? Si no es en la presencia y en la comunión con nuestros seres queridos. Hay algo que yo trabajo con mi hijo y le digo, papá nunca te va a mentir, ahora vos no me mientas. Y él es niño y por ahí, por miedo, por un montón de cosas, la primera te miente, pero en la segunda le digo, decime la verdad, y él te dice la verdad, aunque le pese. Pero yo empecé a trabajar en decir, yo no te voy a mentir. Vamos al médico, que a él no le gusta. Yo lo siento, le digo, mirá que vamos a ir al médico y te van a pinchar, sí, me quedas. Me van a hacer doler, sí, me quedas. Pero papá va a estar al lado tuyo. Entonces yo no lo llevo engañado. Y cuando vamos en el auto no se quiere bajar y después se baja y vamos cruzando la calle y lo voy hablando. Y mirá que te va a pasar esto, y mirá que te van a hacer esto otro. Y mirá, bueno, papá, pero vos vas a estar, sí, bueno. Cuando llega el momento, que le pasó que le fuimos a llevar por un uñero, el tipo no lloró, no le dolió, nada, porque él sabía lo que le iban a hacer. Entonces, cuando vos no le mentís a tus hijos, lo mejor que producís de ellos es que sacás lo mejor. Entonces, yo no puedo mentirle a Dios, porque Dios no va a sacar lo mejor de mí. Dios no te miente, Dios es el Padre que no miente. Dios te dice la verdad y Él te la canta antes de que pasen y aún después de que pase te las dice, pero te perdona. Entonces nosotros debemos sincerarnos si es verdad que nos gusta que nos digan la verdad y si es verdad que queremos caminar en la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra no miente, porque Dios no miente, porque no, en generación, por ejemplo, no hay venda que quede puesta. En generación se te arrancan las vendas aunque no te guste. Y a veces nosotros nos volvemos a poner las vendas porque no queremos enfrentar la realidad. Y la realidad muchas veces que no queremos. La realidad muchas veces que el sacerdote no quiere ese oficio. Una de las cosas por las que fueron desechados los levitas y que fue desechado aún Aarón es porque no quería. Porque no quería hacer a su manera, porque no pudo resistir, y aunque no está escrito, yo sé que es así, la muerte de sus hijos por llevar fuego extraño. Pero ¿sabés cuándo recuperó el sacerdocio Aarón? Cuando él vio la injusticia en el pueblo de Dios, cuando él vio la maldad, cuando vio el pecado y decidió dejarse usar por Dios para erradicar el pecado. Es decir, si nosotros en nuestros hogares no nos determinamos a arrancar el pecado de nosotros y arrancarlo de nuestras casas,
no vamos a recuperar nunca la verdadera hombría que Dios tiene con sus hijos, es decir, la imagen de Dios en la tierra. Y no es que seamos perfectos, estamos siendo formados en cuanto a la Amén. perfección, estamos siendo trabajados, tratados, confrontados con un montón de errores, pero si vos no tenés una intimidad que te forme, no lo vas a lograr. Es imposible dejarte formar por Dios si vos no orás. Es imposible dejarte formar por Dios si no aceptás las enseñanzas como tal. Si no buscas ayuda que la necesitas. Si no le decís a tu esposa, mira, a mí me pasa esto y yo necesito que... ¿Ya sabes cuántas veces le he dicho a mi esposa, orá por mí? Ministrame si es necesario, o vení, orá, y vamos a orar, y vamos a orar juntos porque necesito oración. Dejé de ser el hombre de la casa, no. Dejé de recibir de todo lo contrario. Es cuando más Dios después te usa, es cuando más Dios después te Amén. llena, es cuando más Él se agrada de vos y dice, eso es lo que yo necesitaba por años, no lo viste, pero lo estás viviendo porque lo entendiste. Porque vos no sos solo, porque te puse a alguien al lado, porque te puse familia, porque te puse padres, porque te puse hermanos y porque dejaste de ser orgulloso, porque te bajaste del caballo. Y discúlpenme los hombres de generación, pero no escriben por eso. No escriben porque hay que erradicar el machismo. ¿Por qué escriban las mujeres y no los hombres? Porque hay que erradicar el machismo. Y perdón, pero son mis hermanos, los amo. Y si lo tengo que decir por radio, se lo voy a decir porque así es Dios. Y ustedes son tan importantes como somos nosotros y como todo aquel que está escuchando. Amén. Y no se trata de exponer, se trata de reconocernos y de sacar. ¿Y por qué, sabes? El pueblo, o sea, la gente que no es cristiana dice, los cristianos tienen careta, ¿ves? Ahora te estamos demostrando y no tenemos careta, que somos imperfectos, que somos personas sanando, que somos Amén. personas que vamos a adorar porque necesitamos sanidad y que nos enseñen a vivir porque no supimos vivir, por eso cometimos tantos errores, por eso nos pusimos tantas caretas. Por eso el cristiano se pone tantas caretas porque necesita que Dios se las arranque. No vamos a la iglesia a decir, somos perfectos y queremos demostrar que somos... No, 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 todo lo contrario. Vamos a humillarnos Amén. y a decirle a Dios, perdonanos por ser tan hipócritas muchas veces. Por ser tan hijos con mal fruto. Pero acá nos venimos a redimir y a que nos limpies. Para demostrar que sí se puede, para demostrar que sí podemos sanar, para demostrar que sí podemos crecer, para demostrar que podemos ser buenos ciudadanos y ahora cuando salgamos vamos a comenzar a restaurar, a pedir perdón cuando tengamos que pedir perdón, a saber ubicarnos cuando tengamos que ubicarnos, a recomponer lo que destruimos nosotros mismos. Porque si hablamos de Amén. restauración, hablamos de recomponer todo aquello que destruimos. A decirle a tu hijo, perdoname por el mal ejemplo, a decirle a tu esposa, perdoname por ser machista, a decirle a tu jefe, perdonarme por boicotearte la empresa tantas veces, perdoname por tirar para atrás todo lo que vos querías hacer para bien. A la gente que le fallamos, perdonanos. A cuando hay deudas, a querer pagarlas, porque cuando vos está la intención en el corazón, las vas a pagar. De a poco, como sea, como nos enseña nuestra madre, pero las vas a pagar. Entonces, no somos perfectos. Tenemos un montón de defectos, pero generación para restaurar se enseña a restaurar y se vive la restauración. Entonces no somos hipócritas, no vendemos algo que no vivimos, no vendemos algo que es superficial, no, es algo eterno que realmente es para aplaudir y no es que somos idólatras del apóstol Claudia Mansilla, pero es lo que nos enseña y es lo que ella nos demanda que vivamos. Porque cuando vos perteneces y cuando sos ministro se te va a demandar, disculpame, no te gusta, hermano, entonces no servís para ministro. Si sos ministro se te va a demandar y lo vas a tener que vivir, porque no te voy a desechar, no te vas a ir, lo vas a vivir. Y después vas a decir gracias, ¿por qué fui tan cabezón? Y la demanda viene de parte de Dios. Exacto. Eso es lo que muchas veces no se entiende Mm. y se termina culpando al pastor, al hermano. A cualquiera menos reconocerse que... O frente a esta, o sea, porque es, o sea, la exhortación, la confrontación es fuerte y ves, no es que decís, bueno, se la terminan agarrando con Martín y no con Dios, que es el que te demanda frente a, porque es Dios el que busca justamente que tengamos la humildad, que tengamos bien puestos para decir, sí, me equivoqué, o sí tengo que cambiar, y no parados en el orgullo, parados en una postura
que lo único que hace es seguir generando más destrucción, lejos de restaurar, lejos de poder edificar y levantar una familia fuerte para hacer una iglesia fuerte, para poder revertir esas cosas porque nadie niega que tanta maldad o tanta destrucción o tantos años de vivir erradamente, de vivir, como decías, no hace sufrir a la persona, no le hace vivir mal, que anhela y que quiere algo bueno. Pero ¿ves? ¿Cuál es el respaldo de las personas? Porque el religioso que va a hacer, pero los ministros o los fulanos también se equivocan o hacen cosas. Y sí, obviamente, te equivocás, hacemos las cosas muchas veces mal, pero ¿dónde está el respaldo de parte de Dios? En que seguimos sirviendo, en que no te decaes, en que te reconoces, te sacudís y te levantás. Amén. Eso es lo que Dios busca, porque conocen a su Padre, porque saben que a través de la búsqueda, de la relación con Él, ¿entendés? Ahí es donde aplica la gracia, ahí es donde aplica la misericordia y el perdón. No cuando te querés hacer el vivo, de que, total, Dios me perdona y seguís en la misma. Ahí no te va a aplicar ni la gracia ni el perdón, al contrario. Exacto. Eres un enemigo que va ganando territorio en tu vida, en tu economía, en tu matrimonio, y cada vez se nota más porque sucede esto que decís. Uno o el otro demandando que viva o que actúe o que ponga un poquito por obra de lo que Dios le enseña. Para poder vivir bien y poder vivir, como decíamos hoy, estas cosas, ves que el dinero no te sirve de nada. El orgullo, tal vez frente a una persona, te puede llegar a hacer creer que salís victorioso o que tenés razón. Pero después, frente a tu realidad, frente a tu estilo de vida, la persona te ha hecho cuero. Está mal, o sea, su realidad, su manera de vida. Y lo peor es que muchas veces lo saben, pero no se traban a la hora de tener que aplicarlo y decir sí, la verdad, de bajarse del caballo, de tener la humildad, sí, me equivoqué, pero salir de la situación, salir de esa condición, porque para algo está Dios. Ahí es donde Dios quiere obrar, ¿entendés? Ahí es donde Dios necesita intervenir, porque humanamente no podemos hacer un montón de cosas. Humanamente es Dios el que nos da la valentía para salir, nos da el valor, te da la humildad, que vos decís, bueno, tu persona quedó hecho cuero, pero en el espíritu vos saliste fortalecido de una situación y vos no la volvés a vivir, vos no la volvés a pasar, porque la próxima vez que vas a va a pasar la situación, vos sabés, ¿sí? vos te vas a animar porque vos sabés que tenés un Dios que te respalda. Amén. Vos sabés que tenés una familia que te acompaña. Vos sabés que tenés enseñanzas para decir, bueno, esto no lo hago más. Vos sabés que, lo voy a intentar no a mi manera. Lo voy a intentar como me enseñaron. Voy a dejar de ser tan cabezón y me voy a animar a hacerlo. O sea, voy a salir de esa cobardía, de decir, bueno, porque muchas veces el querer hacerlo a mi manera, como yo sé, no deja de ser una cobardía, una falta de fe, porque Dios te desafía siempre y te va a hacer ir por otro lado. Como le hizo a los israelitas, era el camino más largo, pero sabía que por ahí iban seguros, porque sabía que muchas veces Dios te hace hacer lo que no sabemos, lo que nunca nos animamos, lo que nunca hicimos. Sobre todas las cosas Dios te enseña a enfrentar el problema, a resolverlo. Amén. Y no te dice, bueno, andá y enfrentalo y fíjate, ¿no? Manejate. Te dice cómo, por dónde, y muchas veces hasta te dice cuál va a ser el resultado. Y así todo el cristiano muchas veces no se anima. Mira, me das pie, dijiste la palabra clave ahí, y es fe. Yo creo que el sacerdote tiene que ser símbolo de fe en su casa. Totalmente. Mira, para los que están escuchando, si estás con tu familia o con alguien, atento a lo que dice Timoteo, 1 Timoteo 5:8, dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Cuando hablamos de proveer, una de las características del sacerdote, justamente del hombre de la casa, es proveer. Y no estoy hablando solamente de lo material, del dinero. Es esencial, obviamente. Es el sacerdote el que tiene que trabajar,
para llevar el sustento a su casa, es algo bíblico. La palabra desde el inicio, desde el Edén, ya le dijo al hombre, comerás el pan con el sudor de tu frente, consecuencia de el pecado. Después arreglense con nada. Pero vamos a hablar realmente de ser proveedores de todo lo bueno en nuestro hogar. Ahí donde estás, por eso te digo, si estás con tu esposa, tus hijos, míralos realmente a la cara y si te animás a preguntarles, ¿estoy siendo un proveedor para esta casa? ¿Te estoy proveyendo seguridad? ¿Podés descansar en mí? ¿Podés venir confiado o confiada si le hablas a tus hijos o a tu esposa a pedirme un consejo, a pedirme un abrazo de contención, a escucharme si te tengo que reprender, a escucharme si te tengo que enseñar en algo? ¿Qué estamos proveyendo? Muchas veces hay familias que se destruyen o están en un colapso total por causa de que el sacerdote está proveyendo lo negativo a lo que Dios nos exige que tenemos que proveer, porque es algo que viene. Suena medio chocante la palabra exigente, pero Dios le exige al hombre el ser proveedores de todo. Su función. Es su función, es nuestra función, ser proveedores, que nosotros podamos proveer esa seguridad, proveer paz. Que un sacerdote hoy pueda decir, yo proveo, o que venga una mujer, una idoña, o un hijo y diga, la verdad que mi papá me da paz, me da seguridad, mi esposo me da seguridad, mi esposo me da contención, me da amor, me da paz. Eso es realmente honra de parte de Dios. Entonces, si vos, varón que estás escuchando, vos, hombre de casa, que estás escuchando esto, analizá realmente cómo estás o qué es lo que estás proveyendo para tu hogar, para los tuyos, porque la palabra acá dice y es clara, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. O sea, vas a estar adentro de una iglesia, vas a estar incluso sirviendo a Dios, pero si vos no estás cumpliendo tu rol de proveedor, Dios te está mirando como un incrédulo más. Entonces, seamos sabios realmente en lo que Dios está enseñándonos, porque esto, como bien decían Iván, decía Martín, hasta nosotros mismos todos los días nos estamos, ¿querés llamar a exigir? Sí, Dios, nos estamos exigiendo cada día a mejorar cada día un poquito más. Acá hay algo que tenemos que entender los hombres y esto sí es algo bien de hombre, de hombre, de macho, realmente de ser, de esa hombría de parte de Dios. Y es no retroceder. No retroceder, y la palabra habla de no retroceder. Entonces, como decía Pablo, pues nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. O sea, porque vos tenés que entender que si vos retrocedés de ahí donde estás, como papá, como esposo, si vos ahí donde estás retrocedés en tu llamado, en lo que Dios te está exigiendo, que vos podés pensar de que es mucho, no, Dios la verdad que me está pidiendo mucho, Dios me está exigiendo demasiado, Dios no te va a exigir nunca más de lo que vos podés dar. El problema está en que muchas veces nosotros no nos han exigido nunca. Nunca nos hemos esforzado por ser mejores, por tener una imagen buena, honorable, querés llamarle. Entonces cuando Dios viene y te empieza a dar, a dar, a dar, a dar y a exigir, que realmente esa demanda, como bien decía Iván hoy al principio, esa demanda de parte de Dios para con el sacerdote, lo primero que se pone a prueba ahí es a ver qué haces. ¿Retrocedes? ¿Dejás todo? ¿Querés tirar todo por la borda? ¿Querés dejar el trabajo? ¿Querés dejar tu familia? ¿Te querés ir por ahí? Cualquier cosa que represente retroceder, déjame decirte que estás negando tu fe. Estás realmente siendo como un incrédulo más de los de la día afuera que realmente pueden hablar de Dios maravillas, pero no lo conocen. Entonces, el avanzar es parte del hombre, de la hombría, es parte de nosotros decir, así sea un pasito a la vez, así sea arrastrando el pie, así sea, pero siempre para adelante. Siempre para adelante porque vos sabés que hay ojos atrás, si tenés hijos, uno o varios como nosotros. Tenés que entender de que hay un montón de ojitos atrás, o aún al lado. ¿Y qué pedazo de ojos?
que están viendo qué es lo que vos estás haciendo. No podés huir. Entonces, escuché hace poco un mensaje de un predicador conocido, me encantó lo que le dijo, lo hizo cortito, y dicen, si vos querés una mujer como la de Proverbios 31, la mujer virtuosa, donde elogia a la mujer Dios, porque realmente hay que decir lo que es, Dios la dotó a la mujer de un montón de virtudes, de un montón de cosas que realmente son preciosas para Dios y para el hombre. Pero realmente para nosotros llegar a apreciar esa creación de Dios, para poder apreciar lo que es una mujer virtuosa, este pastor decía, tenés que ser un hombre como el de Proverbios 5. Entonces, en Proverbios 5, en Efesios 5 encontramos cuando Dios elogia o dice al hombre que cómo debemos tratar a nuestras esposas, cómo debemos ser con nuestros hijos, y, y realmente ahí vas a entender cómo Dios empieza a moldarnos, mejor dicho, a moldarnos a nosotros como hombre en base a ese amor que va más allá de los detalles, del cariñito, del amor, de los besos, de las flores, de los bombones, va más allá de eso, porque Dios a su iglesia, realmente Él dice que Él la presentó como una mujer perfecta, pura, sin mancha, y para eso realmente vos tenés que ser, como nosotros en este caso como hombres, ser ejemplos en nuestro hogar, para realmente después corregir, exhortar, enseñar a nuestras esposas, a nuestros hijos, porque ya no es una cuestión de machismo, sino que es una cuestión de sacerdocio, Mandato. de mandato de parte de Dios y decir, si yo quiero que realmente mi casa sea un Canaán, tengo que dejar las pasiones de Egipto de lado. Tengo que dejar de lado las cadenas que me ataban al pasado y entender de que fuimos llamados a conquistar cosas grandes en Dios. Y para esto hay que aprender a ser hijos, obedecer, aprender a depender de Dios, aprender a tener muchas veces más rápido el oído a escuchar qué es lo que Dios tiene para enseñarme, porque podemos saber un montón de cosas. Como hombre nos hemos jactado de saber muchísimo de la calle, de un montón de cosas que Dios te viene de un soplido te tiró por el piso todo lo que vos pensabas que vos podías saber. Y es aprender a escuchar y decir, es Dios el que me está enseñando a vivir como yo tengo que vivir. Y es ahí donde Dios viene, te enseña, te sacude, como, como bien decían hoy, te tiene que pegar una felpeada muchas veces Dios para que vos entiendas. Pero gloria a Dios por eso, porque vos los frutos se ven. Los frutos se ven en tu hogar, los frutos se ven en tu trabajo, los frutos se ven en tu ministerio, los frutos se ven en la calle, los frutos se ven donde vas. Pues realmente estamos aprendiendo a vivir conforme a la imagen y semejanza de Dios. Totalmente. ¿Pinchón? La verdad que mucho para seguir hablando. Sí. Mandó un mensajito Javier, no quería dejar de leerlo. Y Lorena de Romano dice, buenas tardes, hermanos, gran enseñanza están entregando. Hay una gran familia que te y nos apoya. Amén. Javi dice, hola hermano, bendiciones. La verdad el domingo fue un culto donde nuestro Padre vino a derramar el amor que tiene a sus hijos y yo fui uno a buscar el amor del Padre. No me dio vergüenza y lo encontré. Javi es una persona que obviamente debe tener unos 50 y pico de años. ¿Por qué digo tu edad, Javi? Porque no hay edad para decir necesito el amor. Porque el hombre justamente quiere decir, no, yo estoy bien, ya estoy grande, yo, hombre. No, es cuando más necesitamos el amor de Dios. Amén. Y muchas veces el amor de Dios no es el que te acaricia, sino el que justamente te sacude, como decía Manuel, te corrige, te tiene que de alguna manera triturar para que nosotros podamos disfrutar de todo lo que Él tiene. Así que eso, por mi parte, quería leer esos dos mensajes. Muy bien. Se nos fue ya el programa, las 2 horitas, la verdad que nada, un temón, y como decís, hay tanto para hablar, tanto para encarar el tema de justamente lo que es esto que se ha perdido tanto, la hombría, el sacerdocio, la función del hombre, del macho en el buen sentido de la palabra. Sentido de la palabra. Que digan lo que digan, yo creo que
la mujer anhela, lo necesita, los hijos necesitan esa figura del papá bien puesto, obviamente, de la mamá también. Algo que se ha perdido mucho y el enemigo ha sido muy astuto y ha sabido distorsionar y tergiversar todo lo que tiene que ver con esto. Leí hace un tiempo, o sea, estudios donde la mayoría de toda la gente que cae en problemas, sea de adicciones, de delincuencia, es un porcentaje muy, muy alto de gente que se crió sin un papá. Sin la imagen paterna. Sin la imagen paterna o con una familia totalmente, un montón de problemáticas, pero dentro del hogar, y la mayoría era causa, se enfocaba en esto, el estudio. Era un porcentaje pero muy, muy alto. La mayoría de los problemas era causa de la falta de un papá dentro del hogar, de la imagen del padre que corrige, que enseña, como decíamos hoy, que no está torcido y que lleva bien derechito a su casa. Exactamente. Creo que todos hemos pasado, todo aquel que le ha tocado esto sabe de lo que hablamos y sabemos que es así, y muchas veces esa falta de perdón o el no poder sanar lo que hemos vivido en la infancia, en la niñez, te lleva al reproche, a la rebeldía y demás. Si bien la realidad de la que todos podemos llegar a venir puede ser muy dura, traumática y todo lo que vos quieras, pero creo que toda persona, y más todo hijo de Dios, toda persona que Dios ha llamado, se merece vivir bien, merecen los hijos y tu familia, se merecen vivir en un hogar donde haya paz, en un hogar donde no falte nada. Y porque esas son las promesas de Dios. Amén. Las promesas de bienestar. Él dice que tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces quiere hacernos vivir bien en todos los sentidos, en todas las áreas. Amén. El hombre sano, seguro, la mujer ubicada, con todas las cualidades, como decías, de Proverbios 31, que Dios las describe de tal manera que sí se puede, ¿sí? Se puede vivir. Esa es nuestra exhortación para ir cerrando. Amén. De que Dios sí se puede. Vos como hombre te lo mereces, tu esposa, tu familia se merecen vivir el diseño de Dios. Amén. En el hogar. Así es. Vamos camino a eso, trabajamos mucho por eso, no es nada fácil, pero cuando quebramos la voluntad y le damos lugar a Dios, todo es posible. Así que bueno, desde acá, gracias a todos por ser parte de un nuevo programa, esto que es el sacerdocio. Los bendecimos desde acá, los esperamos el próximo martes, acá a la misma hora por el mismo canal, y declaramos como cada martes que la palabra no va a volver vacía y que va a cumplir todo aquello para lo cual Dios hoy ha hablado, porque ha enseñado desde todos lados. Así que gracias y los esperamos el próximo martes. Chau, chau.